¿Te imaginas qué hubiera sido vivir con cansancio crónico y simplemente no saber explicar el por qué? Porque vas de doctor en doctor y nadie te puede dar un rumbo claro. Y peor aún que eso lo hayas experimentado en tus años formativos, cuando tenías 9, 10, 14, 15 añitos y que no hayas podido hacer lo mismo que otros niños. Y que encima de todo eso hayas tenido que estar cargando con etiquetas de que eras una floja porque había días en los que simplemente no te podías despertar para ir a la escuela porque te dolía muchísimo el cuerpo. Sin embargo, un día recibes un diagnóstico, enfermedad del Lyme. Samantha fue precisamente lo que nos comparte en este episodio. Nos habla sobre este día que le trajo tanta paz a su vida, el día que fue diagnosticada. Más allá de eso, nos va a contar cómo eso fortaleció las dinámicas familiares, su conexión consigo misma, su conexión con su mente y su conexión con sus emociones. Muchos podrán criticar la vida de Samantha y decir que goza de muchos privilegios que otras personas no gozan. Por lo que yo veo en Samantha es autenticidad, brillo, amor genuino por la vida y con muchas ganas de poder compartir este amor que siente por ella. Nos habla sobre la maternidad, la crianza respetuosa y Samantha viene a presentarnos un caso poco común para el lugar correcto. El lugar correcto habla sobre el trauma de la negligencia y habla sobre muchísimas experiencias adversas vividas en la infancia. Samantha nos viene a contar una historia completamente diferente. Nos viene a contar cómo fue vivir en amor, con amor y qué se puede construir con personas que si te escuchan, si te entienden, si logran hacer un espacio seguro y construir un espacio seguro contigo para que tú te puedas desarrollar aún en la enfermedad. Espero que gocen de esta entrevista como si fuera un respiro de aire fresco, porque vivir en amor sí se puede. Vivir disfrutando la vida sí se puede y creo que Samantha es el excelente ejemplo de eso. Espero que disfruten del episodio tanto como yo disfruté de platicar con Sam y de la energía que transmite. Si no lo has hecho aún, me encantaría si nos pudieras ayudar suscribiéndote al canal o compartiendo este episodio con los seres queridos que crees que se podrían beneficiar de él. Pero sin más que decir, te dejo con Samantha y tú y yo nos vemos el próximo domingo. Sam, es un honor tenerte aquí después de muchísimos años de no vernos. Logro contactar contigo porque veo un video que narra lo que pasó el 20 de noviembre del 2017. Es un video que publicas junto con tu mamá experimentando algo muy difícil y muy retador en ese entonces. En ese entonces todavía no había mucha claridad sobre qué era lo que estaba pasando. Y hoy sabemos que es la enfermedad de Lyme, un camino que recorriste con tu mamá, que no solo las unió en corazón, pero estoy casi segura que en espíritu, a través de la adversidad, pero que estamos hoy aquí reunidas para hablar sobre cómo fue el diagnóstico, pero más importante, qué decides hacer con ese diagnóstico. ¿Me podrías contar un poquito más sobre ese 20 de noviembre del 2017 y cómo lo viviste tú? Sí. Primero que nada, mil gracias, Sil, por abrir este espacio, por contactarme, por permitirme compartir contigo pues un poquito más de mi vida. Estoy muy honrada de poder estar aquí y muchísimas gracias. Y pues bueno, en noviembre del 2017 pasó algo que cambió mi vida por completo, pero yo siempre digo que cambió mi vida para bien. Tuve un diagnóstico que no había tenido desde hace muchos años. Yo fui una niña que siempre vivió con varias enfermedades, fui una niña que siempre salía y entraba de hospitales, un diagnóstico, otro diagnóstico, otro diagnóstico. Y en noviembre del 2017 por fin tuvimos claridad de qué era lo que pasaba. Tuvimos el diagnóstico de enfermedad de Lyme, gracias a que a mi mamá se lo diagnosticaron. La enfermedad de Lyme es una enfermedad que te da porque te pica una garrapata infectada y te pasa la enfermedad de Lyme. Entonces, pues para mí fue paz escuchar eso. Para mí fue ya sé qué tengo y ya sé qué es y ya sé cómo vamos a poder combatir esto que llevamos años, años, años intentando descubrir. Entonces, para mí, ese noviembre del 2017 fue paz. Yo sé que mucha gente puede decir, pero ¿cómo te dieron un diagnóstico? Que los pronósticos no son buenos, que no sé qué, pero para mí simplemente fue un, ya sé qué es y vamos a darle con lo que sea que tenemos.
Y mencionas que por fin pudiste tener paz ese 20 de noviembre, cuando ya por fin le puedes poner nombre a lo que has estado experimentando en los últimos años. Y me gustaría irnos un poquito para atrás. ¿Desde cuándo empezaron esos síntomas que estabas teniendo? Que dices, sufrí de muchas enfermedades. Yo empecé a tener síntomas como a los 9 años. 9 años, 2017 tenía 20 años. Entonces, 21 años. Entonces, pues fueron demasiados años sin saber qué pasaba, 12 años sin saber qué ocurría. Desde los 9 años yo entraba y salía de hospitales. ¿Y qué era lo que experimentabas? O sea, ¿cuáles eran tus síntomas? Experimentaba unas migrañas impresionantes, o sea, me dolía la cabeza de una manera impactante. Obviamente fuimos a neurólogos, buscamos medicinas alternativas, me llevaban a el fin del mundo a probar nuevas medicinas, problemas estomacales, siempre tuve problemas estomacales, comía y vomitaba, mi cuerpo no toleraba la comida. Eh, Como que en general un malestar pues general de todo el cuerpo y un cansancio impresionante. O sea, yo me acuerdo que yo regresaba de la escuela a las 2, 3 de la tarde y toda mi tarde era dormir. Y pues obviamente el cansancio es un tema difícil en la vida porque muchas veces es, ay, qué flojo, párate, haz algo. Y verdaderamente mi cuerpo no podía, o sea, yo no podía funcionar, yo era dormir todo el día por cansancio. A nivel social, ¿consideras que experimentaste ese estereotipo de que floja por el cansancio que experimentabas? Sí, y sobre todo, no familiar, sino los maestros. O sea, yo faltaba mucho a la escuela porque verdaderamente no me podía parar de la cama. O sea, no podía, tenía mucho dolor. Muchas veces iba a la escuela y a las 2 horas le tenían que hablar a mis papás para que fueran por mí. Y los maestros no lo entendían. O sea, los maestros eran, ay, otra vez no quiero venir a la escuela. Y yo gozaba la escuela porque tenía muchos amigos y gozaba de estar ahí, pero verdaderamente no podía. Me acuerdo que tenía un maestro en sexto de primaria que yo todo el tiempo le decía, perdón, perdón por faltar, perdón por no sé qué. Me decía, deja de pedirme perdón y haz algo, cambia. Y yo, ¿cómo cambio? O sea, no puedo hacer nada al respecto, me siento mal. ¿En algún momento estas experiencias llegaron a afectarte emocionalmente? Yo creo, sin que todo este tiempo yo fui por la vida pensando que todo mundo se sentía así. O sea, yo fui pensando que a todo mundo le dolía la cabeza, que todo mundo, pues era normal que fuera al hospital, que todo el mundo, o sea, yo no era consciente que era algo que solamente me pasaba a mí. Mm. Tal vez un escudo que yo siempre quise ponerme justo para no adentrar a mis emociones, que obviamente fingir que nada pasaba y que todo estaba bien y que todo estaba bien, desbordó a una depresión en muchos años después. Pero creo que en ese momento nunca me sentí rara o nunca me sentí algo fuera de lo normal porque yo pensaba que a todo el mundo le pasaba. Sí, normalizamos y desplazamos a lo mejor un poquito para sentirnos un poquito mejor. Y también es que estabas muy chiquita, o sea, en ese entonces pues tú solo querías jugar, ¿estás de acuerdo? Creo que tenías 10 años cuando mencionas Sí. pues, y este querer jugar y el tener a lo mejor porque tú dices, tenía muchísimos amigos y yo recuerdo también que, porque tengo el honor de conocerte desde ese entonces y yo me acuerdo que Sam siempre era la que se llevaba con todos. Eh, y ¿alguna vez notaste por parte de tus amigos a lo mejor y como cierta, a lo mejor y simplemente que haya como cierta selección de es que Sam no viene o Sam es un poco floja o crees que tampoco se daban cuenta? Yo creo que tampoco se daban cuenta. O sea, cuando empezó a haber como que un poco más de selección, obviamente fue cuando fuimos creciendo, que pues obviamente los planes ya son diferentes, ¿no? Y ya no es jugar, y ya es ir al antro, y ya es salir, y ya es más fiesta, y más que, a ver, al tener una enfermedad crónica, pues las desveladas no son nuestros amigos, ¿no? Entonces entró como que todo este cambio también de crecer, de ser niño y jugar a ser adolescente y tener planes diferentes. Pero creo que en esos momentos fui muy afortunada de rodearme de gente que me quería mucho y mis papás tomaron la decisión, siempre lo voy a agradecer, de dejarme ser una niña normal. A partir de los
15 años, 16 años que empiezas a querer salir y querer tener más vida social, que los doctores me decían, no, porque empecé a desmayarme como a los 15 años, luego mis síntomas evolucionaron a desmayos y entonces los doctores me decían, es que no vas a poder salir y te tienes que dormir temprano y yo decía, ¿cómo? O sea, yo quiero salir, yo quiero divertirme y mis papás decidieron darme la libertad de salir con la confianza de mis amigos. Entonces, mis amigos ya sabían que si algo me pasaba, me levantaban las piernas, me daban alcohol, le marcaban a mis papás. Mis amigos estaban instruidos de cómo sobrellevar esto. La verdad, siempre lo voy a agradecer porque gracias a ellos, gracias a la confianza de mis papás, pude tener una vida normal. Y la Sam que yo recuerdo era la amiguera, la que, pues, era amiga de todos, podía ser amiga de todos sin pelearse, muy popular, hasta cierto punto bonita, atlética. Y como tú mencionas ahorita, que me pareció interesante, el no pasaba nada, todo siempre está bien. Cuéntame un poquito más sobre ese no pasaba nada. ¿Cuándo empezaste a ver que empezabas a decir no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada? ¿Y cuándo empezaste a ver que era un problema decir no pasa nada? Pues creo que esto llegó muchísimo tiempo después. Para mí justo era no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Y pues como tú dices, o sea, para el mundo yo era la Sam alegre, la Sam que siempre estaba de buenas, la Sam que, pues se sentía mal, pero mañana se sentía bien y ya todo está perfecto. Entonces, este cambio de darme cuenta que pues la vida sí pasa y que a mí pues sí, esa como barrera de no pasa nada fue la que me ayudó a llegar hasta donde estaba, pero en el 2019, 2020, me entra una depresión muy grande en el 2019, que obviamente yo no sabía que era una depresión, simplemente pues estaba y ya sabes que todo el mundo espera la Sam divertida, entonces pues cuando ves a alguien intentas poner una cara feliz, pero nada me emocionaba, nada estaba bien, era problemática, no encontraba como que algo que me llenara, me empecé a rodear de pues personas que no aportaban nada positivo a mi vida y pues digo, hay un punto en que digo, creo que tengo que ir con un psicólogo. Fui con un psiquiatra y pues ahí empezó como que todo este camino de la depresión, tomé medicamentos, estuve en tratamiento un año y ese fue el segundo momento en que mi vida cambió. El primero fue cuando me diagnosticaron con Lyme y el segundo fue cuando empiezo a ir al psiquiatra, porque me doy cuenta que la vida sí pasa y que está perfecto ver las cosas de una manera positiva, pero también sentirlas, no hacer como que nada pasa y estoy bien y listo. No, el haberme no sido consciente de mis emociones por tanto tiempo, pues detonó esto. ¿Y tú qué crees? ¿Qué emociones crees de las cuales no fuiste consciente que detonó una depresión? Yo creo que tristeza, miedo, el sentimiento de soledad, porque al final de cuentas pues no era normal lo que estaba viviendo y por mucho que yo quisiera pensar que era una niña normal, pues no lo era. Entonces yo creo que soledad, miedo y este querer que los demás estén bien y yo no. Me acuerdo mucho que en la enfermedad de Lyme, algo que detona mucho los síntomas es el estrés. Entonces, cuando mi mamá empieza con sus síntomas, que fueron unos síntomas muy rápidos, a ella le afectó luego el cerebro, entonces ella se convulsionaba muchas veces al día, 60 veces al día se convulsionaba y nosotros no teníamos diagnóstico. Entonces eso, pues tanto estrés, obviamente a mí me generó más desmayos, más episodios y todo esto. Me acuerdo que con mi pareja de ese momento yo me desmayaba mucho y yo le decía, por favor no le digas a mis papás, por favor, por favor. O sea, le ponía una presión a él impactante de, por favor no le digas a mis papás que yo estoy mal. O sea, ahorita lo importante es que mi mamá esté bien. Y gracias a Dios me dijo, no, Sam, le tienes que decir a sus papás, o sea, yo no me puedo quedar con esto. Pero ahora lo veo en retrospectiva y me abrazo porque digo, yo solamente quería que los demás estuvieran bien
y no me fijaba en mí, o sea, no me fijaba en que yo no estaba bien, en que yo necesitaba ayuda, en que yo existía y yo necesitaba estar bien. Sí. Sobre todo porque si dices que fue algo que experimentaste de los 9 años a los 10 años, te ponen la connotación, si no es que todos, algunas personas, como floja o cambia, ¿no? Y tú estás diciendo, pues es que esto es algo que uno, no entiendo, dos, siento, mi cuerpo está sintiendo, y tres, siento que se está distorsionando mi percepción de la realidad porque nadie me puede decir qué es, ¿no? Y entro y salgo y las personas que tienen cierta autoridad para poder decirme qué es son los médicos. Y entonces hay una incertidumbre enorme en el cual, pues mi vida, el miedo, ¿no? De decir mi vida está en manos de personas que no me pueden decir que tengo. Y que creo que ha de haber sido un proceso muy difícil vivirlo cuando estás creciendo y cuando te estás desarrollando y cuando a lo mejor y las cosas que quieres hacer no las puedes hacer porque tus condiciones físicas no las puedes, no, no, no se pueden dar el lujo. Pero me gustaría un poquito que nos platiques ¿cómo vives esa depresión? ¿Por cuánto tiempo dura? ¿Quién te dice o quién le pone el nombre? ¿Fue la psiquiatra quien diagnostica depresión? Sí. Este psiquiatra, bueno, yo hablé con mi mamá y le dije, ma, creo que estoy deprimida. Ya sabes, Google, síntomas de depresión. Entonces llegué y le dije, ma, creo que estoy deprimida. Mi amor, mañana saco cita. Entonces voy con el psiquiatra, eh, platicando con él, pues te hacen ciertas preguntas, ciertos, pues los procesos de un psiquiatra, ¿no? Y pues bueno, llegamos a la conclusión que es depresión y pues empiezo a ir a terapia, es un psiquiatra terapeuta, tú sabes de eso, porque creo que hay psiquiatras que no dan terapias, pero él era las dos, ¿no? Entonces empecé a ir con él, nos empezamos a dar cuenta de muchísimas cosas, empecé a sentir más, y al decir sentir más, me permití sentir la incomodidad, me permití sentir el no estoy bien, y que muchas veces pensamos que el sentir solamente es sentir lo bueno, y no, también sentir es sentir la incomodidad, no que sea malo, pero sentir las emociones que no siempre van a ser placenteras, pero pues gracias a eso somos humanos y tenemos que poder vivirlas para poder experimentar las emociones que te hacen sentir increíble. Entonces en ese momento me permití pues escuchar mis emociones, porque ya escuchaba mi cuerpo, pero no escuchaba mis emociones. Esto de escuchar a mi cuerpo va un poco más atrás, cuando empieza todo el diagnóstico de la enfermedad, eh, que yo digo, ya intentamos todo, ya fuimos con tantos doctores, con tantos alternativos, con tantos, ¿qué puedo hacer yo? Mi mente. ¿De qué sí puedo controlar? Mi mente. Entonces ahí es cuando me meto más a todo este tema del mindfulness, a todo este tema de escuchar mi cuerpo, de ser consciente, pero nunca me adentré a mis emociones. Y que creo que muchas veces se separa, ¿no? Que cree que porque uno entra en el tema de mindfulness, la vida interna, la memoria implícita, queda resuelta, ¿no? Y entonces si me enfoco lo suficiente en mi respiración y en el momento presente, el pasado no pasó. Eh, y que creo que en ciertos contextos ese tipo de prácticas son muy buenos, pero como tú dices, para poder lograr conectar con una emoción, muchas veces estamos tan desconectados por este tipo de prácticas porque estamos tan acostumbrados a decir, no, quédate aquí. Pero mi pregunta es, ¿dónde aprendiste por primera vez que siempre tenías que estar feliz? Pues desde chiquita, o sea, yo creo que desde chiquita fue esa etiqueta que me pusieron. Las personas que me rodeaban, la gente con la que estaba, eh, siempre me pusieron esa etiqueta de Sam está feliz, ¿no? Y Sam es alegre, y Sam es el alma de la fiesta, y Sam puede estar acá y feliz y no sé qué, y vamos a... Como que, pues desde chiquita siempre viví con esa etiqueta, que pues ahora de chiquita quítate esa etiqueta que sabes que le encanta a la gente, pues esa
como que necesidad de pertenecer o de, pues así es como te ve la gente y así tienes que ser. Porque supongo que debe haber sido muy contradictorio de repente a tus 20 años decir, oye, pero si siempre he sido así, ahora me tengo que sentir mal, de que porque si no, no voy a estar bien. Entonces, supongo que ese proceso ha de haber sido muy contradictorio. ¿Notaste alguna resistencia dentro de ti? Porque uno lo platica y nosotros muchas veces pensamos que es lineal, pero si sentiste resistencia, me gustaría saber de qué tipo y cómo viviste esa resistencia de esta contradicción. Sí, la sentí y la sigo sintiendo. O sea, como tú dices, esto no es lineal. Entonces, hay días que puedes estar acá y hay días que puedes estar acá. Y creo que fue un proceso en compañía de terapeutas de lograr entender que está bien estar mal. No, no es algo que la felicidad y la gratitud están peleados con estar mal. Al contrario, van de la mano. Simplemente es entender por qué estamos mal y de qué manera podemos cambiar eso. ¿Y al principio te resististe un poco a sentirte mal? Muchísimo. O sea, yo a mí me daba pavor. Me acuerdo que cuando íbamos, mis papás siempre fueron de la idea de llevarme a terapia. O sea, mis papás muchas veces ellos fueron los que me llevaron a terapia desde chiquita. Y yo no quería. O sea, yo me acuerdo que yo llegaba a la terapia y yo me sentaba y no hablaba, porque yo, rebelde, no quería hablar con la terapeuta. Y me resistí muchísimas veces, o sea, me acuerdo que íbamos en camino, mi mamá me llevaba a terapia y yo no quiero ir, no me quiero bajar, no quiero bajar. Y estoy ya grande, o sea, a los 16 años, no de chiquita. Y pues ahí obviamente era una resistencia, o sea, me daba miedo qué me iban a decir, ya sabes, porque yo sabía que había algo que tenía que cambiar. Y creo que justo la clave es, para sanar, tú tienes que querer sanar. No alguien más lo va a decidir por ti. En el momento en que yo me di cuenta que había algo mal, fue en el momento en que yo decidí ir con un terapeuta y fue en el momento en el que empezaron a cambiar las cosas, porque yo lo decidí. No, yo soy fiel creyente que nosotros somos los únicos responsables de nuestra vida, de cómo nos tomamos las cosas. Entonces, creo que para sanar, tú tienes que querer sanar. Y una de mis preguntas sería, ¿alguien a tu alrededor notó que algo no estaba bien y te lo hizo saber? No. Yo creo que no, o sea, nadie fue así como que, oye, Sam, no te veo tan bien. No, o sea, fue un destello en un sueño mío que me dijo, es momento de ver qué está pasando. Pero creo que justo como que esta parte emocional, creo que pues no, los adultos en tal vez ese tiempo cuando éramos chiquitos, no existía todo esto de la inteligencia emocional, no existía todo esto de acercarte y decirle, oye, te veo triste, oye, siento que tus emociones, como que todo este tema de las emociones no era algo que se platicara. Sí, supongo que muchas veces también aísla el hecho de que estaré viendo algo que solo yo estoy viendo o los demás también se están dando cuenta. Me gustaría empezar a platicar un poquito sobre, este es un diagnóstico que compartes junto con tu mamá. ¿Me platicarías un poquito sobre esa relación? ¿Cómo era la relación con tu mamita antes del diagnóstico? ¿Y cómo fue o cuál fue de los cambios más grandes que vivieron después de que las dos sabían que estaban compartiendo la misma experiencia? Yo creo que el diagnóstico nos unió más, siempre fuimos muy unidas. Desde chiquitas yo siempre sabía que podía contar con mi mamá es esas personas que se desvive por sus hijos, ya voy a llorar, que siempre estaba para nosotros, siempre nos apapachaba, siempre estaba mi mamá, siempre, siempre. Mientras voy creciendo, yo creo que en todo pues yo tuve una pubertad muy difícil. ¿A qué me refiero con esto? Yo era nefasta. O sea, yo digo, gracias a mis papás que no me regalaron, porque era súper rebelde. Siempre se los va a agradecer que me tuvieron paciencia, pero era muy rebelde. Obviamente, pues ahora lo relaciono con todo esto, ¿no? Pero, pues también dentro de esa rebeldía empezaron los roces con mi mamá, ¿no? Y
pues vamos madurando, vamos creciendo, otra vez volvemos a tener esta conexión mi mamá y yo, y pues cuando viene el diagnóstico, yo creo que a mí me afectaba más que ella estuviera mal que yo estar mal. Como que como hijos nunca nos preparan el ver a nuestros papás mal. Ellos estamos acostumbrados a que ellos son los que están para nosotros y ahora como hijo tener que estar para ellos, pues también fue un cambio muy brusco. Y yo creo que todo este tema de Lyme pues nos acercó muchísimo más, porque al final yo lo podía vivir con ella desde el ser la persona enferma y también podía vivir con ella el tener un familiar enfermo, ¿no? Entonces como que compartíamos estos sentimientos encontrados de yo tengo que sanar, pero también tengo que estar ahí para ti. Entonces creo que sí fue un proceso, suena feo, pero fue bonito vivirlo con ella, porque pues algo tan difícil, poderlo vivir de la mano de tu mejor amiga fue un regalo. Y para esto se me ocurre un poco preguntar, tu papá, dos de sus princesas están siendo diagnosticadas y están pasándola muy mal porque una de las cosas que pasa es que cuando te empiezan a dar medicina, los primeros meses son muy complicados. ¿Cómo lo vive tu papá? Híjole, yo creo que, perdón, yo creo que mi papá y mi hermano mi papá y mi hermano son las personas más resilientes que conozco. Como que muchos ven este lado de, mi mamá se llama Clau, de, no, es que Clau y tú son súper fuertes y son unas guerreras y son unas luchonas. Y mi papá y mi hermano también lo son. O sea, todo esto que nosotras vivimos y el poder estar aquí hoy fuertes y haber sobrellevado todo esto fue gracias a ellos. O sea, su apoyo, su salir adelante, porque pues obviamente también, a ver, tengo la fortuna de tener unos papás, un papá que siempre nos ha apoyado. Entonces, yo estoy hablando de todo esto desde un privilegio enorme en que pudimos tener tratamiento, pudimos ir a doctores, pudimos buscar diferentes opciones, que el tema de la salud económicamente es un privilegio. Entonces, tuvimos un privilegio inmenso. Y siempre fue, ¿a dónde vamos? No importa, ¿qué hacemos? No importa, ¿qué? ¿Cómo lo buscamos? Y ahora me imagino todo el peso que mi papá debió de haber sentido en ese momento. ¡Wow! Y siempre estuvo para ahí, para nosotras, siempre estuvo con una sonrisa, siempre estuvo apoyándonos, al igual que mi hermano. Y supongo que también esto ha de haber sido algo impactante para mi hermano, ¿no? O sea, toda tu vida cambia y sientes una impotencia muy grande. Sí, y mucho de no sé qué hacer para que ellas estén bien, ¿no? Así como a lo mejor y tú también sentías esta necesidad de decir, yo tengo que ser la responsable porque mi mamá no se estrese, porque si se estresa se convulsiona más. Entonces, yo no le puedo estresar con mi estrés que me está desmayando a mí, ¿no? Entonces, se puede ver cómo todos están tratando de contenerse para no influenciar o no detonar más estrés y más carga sobre sus cuerpos que apenas estaban regenerándose. Y cuéntame un poquito más sobre estos momentos más desafiantes de la enfermedad. Eh, Cuando comienzas a tomar medicina, ¿cuáles tienes en mente que hayan sido como los momentos más desafiantes físicamente? Cuando empieces con el tratamiento para entrar a remisión son antibióticos. Los antibióticos son una bomba para nuestro cuerpo y son 6 meses de antibióticos. O sea, eso te destruye absolutamente todo tu flora intestinal, tu cuerpo, todo, ¿no? Es una bomba impactante. Y cuando empieces a tomar antibióticos, todos tus síntomas se detonan más. Se le llama el Hertz, efecto Hertz, en el Lyme o no sé si en más enfermedades, pero pues es esto que empiezas a recibir medicamento y pues la bacteria se empieza a volver loca y entonces empiezan a detonarse más
los síntomas. Uf, aquí fue lo más retador, ¿no? Porque yo ya llevaba 12 años de mi vida sintiéndome mal, pero conociendo mis síntomas. O sea, yo ya sabía que me mareaba un poquito, entonces me acostaba, levantaba las piernas y no me desmayaba. O sea, yo ya como que le había agarrado la onda a mi cuerpo. Y empieza todo esto y se me empiezan a detonar síntomas que yo no tenía. Dejé de sentir las piernas, dejé de caminar por un rato porque no me podía mover. No podía, de la cintura para abajo no tenía sensibilidad. Entonces hubo un tiempo en que no podía mover las piernas, o caminaba chueco, caminaba como cojita porque no podía caminar bien. Obviamente el tema del ejercicio, pues adiós, ya no puedes hacer ejercicio. Ahí sí fue un golpe social porque no puedes salir, no porque no puedas, o sea, no porque no te dejen salir, sino porque no puedes salir, o sea, tu cuerpo está sobreviviendo. Eh, Son antibióticos inyectados, te ponen suero, tienes que, pues es un tratamiento de 6 meses, pues estar en tratamiento y tu vida social se acaba y tu vida fuera de estar enferma se acaba. Entonces yo creo que eso fue lo más difícil, aunque lo viví rodeada de amor. Yo creo que sí fue difícil este cambio a tener nuevos síntomas y a la incertidumbre, ¿no? De voy a volver a caminar, voy a poder volver a hacer ejercicio, voy a poder volver a tener una vida social, porque verdaderamente te sientes muy mal. Sí, esos momentos debieron de haber sido muy difíciles en el que de repente un día te levantas y dices, híjole, ya no puedo mover las piernas. Eh, y eso me lleva a decir, ¿qué pensabas en esos momentos? Yo pensaba que iba a pasar. O sea, cuando llegaban estos pensamientos intrusivos, yo decía, va a pasar, va a pasar, va a pasar. Soy fuerte, mi cuerpo puede. Me ponía a escuchar mi cuerpo, me podía hacer meditaciones, me ponía a estirar, desviaba mi mente. Y repito, cuando fue todo esto, yo no tenía conocimiento de la inteligencia emocional. Yo solamente era consciente de mi cuerpo, más no de mis emociones. Entonces era el va a pasar, va a pasar, va a pasar, estoy bien, estoy viva, mi mamá está viva, para adelante, vamos a darle, ¿no? Y ¿qué puedo hacer? ¿Qué sí puedo hacer? Mi mente. Entonces vamos a concentrarnos en nuestra mente, vamos a meditar, vamos a agradecer, vamos a compartir con las personas que estamos. Y eso fue lo que me sacó adelante mi mente. Y una parte muy importante de la ecuación, sin embargo, no es toda la ecuación. Después mencionas que fue después que tienes el diagnóstico de depresión, ¿no? Uh-huh. Después de eso. ¿Y cuánto tiempo después fue de estos momentos tan inciertos en los que mi mente puede? 2018, un año y medio después. Es muy, la gente que tiene enfermedad de Lyme, uno de los síntomas es depresión. No quiero mentir, pero cierto químico, cuando tienes enfermedad de Lyme, hay cierto químico que no está llegando bien a tu cerebro y entonces muchos pacientes con enfermedad de Lyme, uno de los síntomas es depresión. Entonces, también es algo que nuestra doctora nos decía que estuviéramos muy dependientes de eso. Y por eso creo que también fue más fácil porque no había como tanta connotación negativa o no había, era, este puede ser uno de los síntomas que sí había cierto, como tú dijiste. Y ahorita hace un poquito más de sentido el porque tú dices que el 20 de noviembre experimentaste paz, porque dices, ay, pues puedo leer más casos clínicos, sé que los primeros 6 meses de antibióticos son muy dolorosos, pero que eventualmente pasan, que no quiere decir que porque uno sepa las respuestas del examen, que uno no va a ir al examen, ¿me explico? Uh-huh. Y que uno no va a vivir ese proceso y no va a sentir ese proceso. Y ahora cuéntame poco a poco cómo te fuiste conectando con tus emociones. ¿Tienes algún recuerdo de haber experimentado la primera vez que dices, híjole, ya estoy conectada con mis emociones? Y si sí, ¿qué emoción fue? Creo que en el momento en que me pude sentir plenamente feliz, sabiendo que estaba mal. Sé que suena muy, muy difícil, pero en el momento en que me acuerdo perfecto, estaba yo acostada en mi cama y no podía mover mis piernas porque, pues, de repente te pueden llegar a dar recaídas, ¿no? En el momento en que yo estaba acostada y decía,
otra vez como que me están temblando las piernas. Y dije, ¿qué estoy sintiendo? ¿Miedo? No, no estoy sintiendo miedo porque ya lo conozco, ¿no? ¿Qué estoy sintiendo? Impotencia, ¿ok? ¿Por qué siento impotencia? O sea, en el momento en que yo pude empezar a desglosar mis emociones y decir, ok, estoy sintiendo esto, permítete sentir esto. Lloré, conecté, escribí y pasó el tiempo y seguía sintiendo eso, pero me sentía feliz. Creo que en ese momento fue cuando descubrí que no está peleado el estar mal y sentirte mal con elegir ser feliz. Creo que en ese momento fue el momento en que supe reconocer que el saber de tus emociones no te va a hundir, al contrario, te va a dar fuerza. Que muchas de las circunstancias pareciera que es como un tsunami en alta mar y tú estás ahí con un traje de baño intentando nadar, ¿no? Y todos los que están sanos y contentos son los que están ahí en la orilla del mar. Sin embargo, se puede estar muy consciente de que así como a veces me echo a nadar, también puedo estar viéndome cómo nado desde la orilla, ¿no? Y decir, no, 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 no se contradice lo que tú dices, no se contradice el estar mal con estar feliz. Uno puede tener un cierto estado de paz interna y aún así estar súper enojado y aún así estar súper frustrado con la vida o triste por ciertas cosas y que se requiere mucha sabiduría y como mucho coraje y como también mucho balance el entender que no porque hoy me sienta así significa que odio mi vida. Solo sí que, o sea, no, porque las emociones lo que hacen mucho, y yo me he dado cuenta, es que nublan toda la vista. Cuando de repente te sientes insegura, es que estoy súper insegura, me siento insegura y estoy súper insegura y luego como que lo hacemos parte de nuestra identidad. Sí, justo. Y yo creo que como tú tenías esta identidad de Sam siempre está feliz, pues entonces es, híjole, si siento tristeza, Sam ya no es Sam que está feliz siempre. Y me parece muy, muy bonito porque creo que empezamos a entrar en esta parte de la historia en donde las cosas a lo mejor ya empiezan a eh, ir, si no es de bajada, por lo menos disfrutando de la subida, ¿no? Y me gustaría que nos contaras cómo es que empiezas a partir de este momento en el que empiezas a conectar con tus emociones. ¿En qué momento decides, ok, voy a construir una relación de pareja en la cual a lo mejor ya a futuro construya yo una familia? Pues yo no lo estaba buscando, no estaba buscando enamorarme, no estaba buscando, ya sabes, ¿no? Cuando menos lo esperas, más llega. Yo, cuando empieza a pasar todo esto, digo, yo me quiero centrar en mí, yo quiero estar plena yo quiero estar feliz yo quiero, ahora sí que muy yo, ¿no? Y experimentar por mí y hacer por mí y todo por mí. Y también yo soy muy intensa, ¿no? Yo descubrí las emociones y yo dije, yo me voy a hacer chamán, o sea, yo quiero descubrir todo lo que hay que descubrir por esto. Y entonces, pues empiezo que la meditación, que el yoga, que las herramientas, que el mindfulness, que la respiración. O sea, yo traía a mi familia harta, ¿no? De que yo quiero ser feliz, vamos a ser felices todos. Pero, pues la verdad, o sea, entre broma y broma, pues a todos nos ayudaba, porque justo fue todo después de eso empezó pandemia, ¿no? Entonces, pues todos estábamos encerrados en mi casa 24/7. Entonces, pues ya cada loco con su tema y todos empezábamos a hacer nuestras locuras, ¿no? Pero creo que a mí me funcionó bastante para poder sobrellevar pandemia el, pues tener ese ritual para mí de meditar y todo estar bien y vamos a salir de esta todos. Y pues ya empieza un camino en el que yo me aprendo a querer de una manera diferente, porque pues también si no conectas, yo creo, ¿no? Que si no sabes conectar contigo, con tus emociones, con todo, pues el amor propio, pues no va a estar ahí, porque no sabes qué vas a sentir y cómo lo vas a sentir y que está bien sentirlo. Entonces creo que entra
una etapa de amor propio muy bonita, muy grande, en la que me empiezo a conocer y empiezo a procurarme. Y pues creo que cuando tú estás bien, atraes a gente que está bien. Y pues conocí a Andrés, un ser espectacular. Otra vez voy a llorar. Y pues ya empezamos a congeniar, me di cuenta que existen personas buenas en esta vida con las que puedes compartir. Y pues tiempo después fui mamá y soy la mamá más feliz del mundo. Verdaderamente soy lo menos anticonceptivo, porque la gente me pregunta y yo, ten bebés, es espectacular. Y soy feliz siendo mamá y soy feliz pudiendo compartir esto con mi hijo, ¿no? O sea, yo queriendo brindar todas estas herramientas que yo pude tener muy tarde con un ser tan pequeño. Y esta es la parte que más me gusta, como tú dices, eres la propaganda menos anticonceptiva que existe. Y se ve en tu sonrisa y se ve en tu energía, que claro, cuando uno está bien, sí elige personas que también están bien, y no solo eso, sino que cuando dos personas están bien, genuinamente pueden construir un hogar de dos personas reales, protegiendo a esta persona que va a florecer, a este pequeño humanito. Y creo que a muchas personas pueden a lo mejor y descalificar el esfuerzo o descalificar tu sufrimiento o descalificar hasta romantizar esta maternidad porque pues lo tienes todo, porque tuviste privilegio y bien lo reconoces este privilegio que siempre has tenido y este amor que siempre ha estado en tu casa. Hay estadísticas que sugieren que solo el 30% de infantes en el mundo cuentan con un apego seguro, y entonces muchas felicidades para tus papás. También me encantaría conocer la historia de cómo se conocieron, de a cuántos retiros fueron antes de tenerlos, con qué chamán fueron. Sin embargo, que creo que ese es realmente el entorno perfecto para traer a otro ser humano al mundo. Y ya que eres fanática de romantizar la maternidad y tú no te identificas con muchos reels de alguien ya lleves este niño, ¿no? Me encantaría que nos contaras cómo vives ese embarazo. Pues fíjate que fue un embarazo muy amoroso, rodeada de amor, de gente que esperaba que este bebé naciera con mucho cariño y mucho amor. Obviamente con una pareja que ha estado ahí desde el momento uno. Creo que eso también es muy importante, como que muchas veces escuchamos, es que no estoy lista para ser mamá. Y nunca vamos a estar listas. Pero si quieres ser mamá con un equipo, tienes que escoger bien a tu equipo. Tienes que escoger esa persona que sabes que va a estar ahí para ti en las buenas y en las malas, que sabes que te va a dar un masaje cuando lo necesites, que sabes que va a ser empático, porque el cambio es para los dos, ¿no? También el papá se lleva un trofeo enorme de toda la maternidad, del embarazo, porque sola está cañón. Está cañón hacerlo sola, y mis respetos para todas las mujeres que tienen que hacerlo sola. Y la gente que pregunta, oye, ¿cómo sé si estoy lista? Si quieres hacerlo en equipo, escoge bien a tu equipo. Y yo doy gracias que escogí muy bien al papá de Luciano, muy, 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 muy bien. Y me apoyó en todo el embarazo, estuvo conmigo en todo el embarazo. En el embarazo, mi embarazo fue perfecto, por supuesto que no. Tuve muchísimos síntomas de Lyme, se me incrementaron en el embarazo, me desmayé mucho, tuve muchos movimientos involuntarios que son como convulsiones, se me bajaba muchísimo la presión, siempre de la mano de mi doctor, por supuesto. Entonces, a ver, un embarazo perfecto, fabuloso, divino, donde no tuve síntomas, no fue. Pero amé mi embarazo, porque estaba creando vida y yo sabía que estaba creando vida dentro de mí. Y entonces muchas veces la gente puede ver, ay, está feliz en su embarazo, ay, no, es que nunca tuvo náuseas, ay, no, es que de seguro se sintió increíble. No, no me sentí increíble, pero es justo esto, ¿no? Puedo estar mal
siendo feliz, no tienen que ir, no son enemigos la felicidad y el estar mal y experimentar tus emociones y saberlo y saber que estás mal y sentirlo, pero soy agradecida porque tenía un montón de cosas más por las que ser feliz. Entonces creo que fue un embarazo fácil, no fue un embarazo fácil. También dentro del embarazo me picó una garrapata, entonces fue ¿qué? Lyme otra vez, la mandé a investigar, sí tenía Lyme, la garrapata. Entonces también fue un proceso de preocupación, de estrés, de muchas cosas, ¿no? Entonces, un embarazo fácil no fue, pero fue un embarazo muy bonito, que lo disfruté muchísimo. Y pues ahora ser mamá lo disfruto aún más. Y cuando dices escoge bien a tu equipo, aunque no podemos generalizar para Sam, ¿qué componentes fueron en los cuales pusiste tu atención para escoger bien a tu equipo, a tu pareja? Yo creo que una persona que tiene los mismos valores, las mismas metas que tú, ¿no? Yo soy muégano con mi familia, Andrés es muégano con su familia, entonces, pues al saber que para él también es muy importante la familia, te empieza a dar una idea de cómo podría llegar a ser él como papá, ¿no? Eh, una persona que quiera lo mismo que tú, él siempre quiso hijos, yo siempre quise hijos, como que irte dando cuenta que, ok, te encanta, te fascina, pero en realidad tienen las mismas metas, en realidad tienen los mismos objetivos, es una persona que siempre escucha, es una persona súper empática, es una persona que se preocupa por las demás, como que yo iba viendo rasgos en él que veía en mí. Y entonces, obviamente, pues nosotros caminamos a todo este tema de la paternidad y la maternidad, pues como todo mundo, ¿no? Sin saber qué esperar, sin saber qué va a venir y pues es un proceso muy difícil la paternidad y la maternidad porque es estar en constante adaptación todos los días, al menos en lo que es bebé, estamos en proceso de adaptación y de cambios y el cambio pues al ser humano le causa estrés y le causa ansiedad porque pues nos estamos adentrando a lo desconocido. Entonces, escoger a esa persona que sabes que en los momentos difíciles pues sabes cómo va a reaccionar y sabes que o no sabes si va a ser alguien que va a estar ahí para ti. Y cuéntanos un poquito más sobre tu bebé. ¿Cuáles son las cosas que haces, cuáles herramientas implementas para poder generar desde ahorita esa conexión emocional con una criatura tan hermosa? Pues desde el embarazo siempre le digo cosas bonitas, hablo con él, yo quiero que él crezca justo con las herramientas que yo empecé a aprender hasta muy tarde, ¿no? Quiero que crezca seguro de sí mismo, quiero que crezca sabiendo que las emociones existen, que está bien sentirlas, que está bien estar enojado, que está bien hacer berrinches, que está bien, como que todas estas cosas que muchas veces como adultos esperamos que los niños actúen como adultos y no hagas berrinche, pues no, obviamente va a ser berrinche porque le quitaste su juguete y para él su juguete es lo más preciado y se lo arrebataste, ¿no? Entonces, dentro de todo esto también fue el tomar cursos de crianza respetuosa, de crianza holística, aprender, ¿no? Porque, pues, nadie nos enseña a ser mamás, nadie nos enseña cómo criar a un bebé, pero sí estamos aprendiendo cuáles son las metas de la empresa a la que quieres entrar, entonces, ¿qué vas a poner en tu currículum para que la empresa sepa? Y no estamos aprendiendo las herramientas que los niños necesitan. Muchas veces escuchamos ay, de los abuelos, ¿no? Ay, pero a mis hijos yo les di azúcar desde que tenían 6 meses y están perfectos. Ay, pero a mis hijos yo les daba nalgadas y están perfectos. Y pues no estamos perfectos, ¿verdad? Entonces creo que es importante pues aprender, escuchar. Y a mí me encanta con Luciano aprender, me encanta enseñarle herramientas desde chiquitos que te impresionaría lo inteligentes que son. Enseñarle a respirar, hay muchas técnicas de respiración que hacer con los bebés y de repente lo ves y agarra su juguetito con el que siempre respiramos y empieza. Y bueno, eso para mí es, o sea, me llena el corazón.
Y con esto no te estoy diciendo que no hace berrinches, por supuesto que hace berrinches y por supuesto que yo me pongo enfrente de él a respirar y no me pela. Y hay días que sí me pela, o sea, no es perfecto, pero pues intento darle las herramientas desde chiquito. La crianza respetuosa es algo que ha sido un punto de debate extremo. Creo que es muy controversial y me gustaría saber qué le dirías a las personas que se burlan de ese tipo de crianza. La crianza respetuosa es validar las emociones de los niños. No es ser permisivos, no es no poner límites, no es que tus hijos sean malcriados. Simplemente es educarlos validando sus emociones. Así de sencillo. Hay muchas cosas que en la crianza respetuosa te dicen, ¿no? Si tú llegas con tu amiga y le marcas berreando y le dices, es que acabo de cortar con mi novio, y tu amiga te dice, ay, no, 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 no llores, no llores. Cuando ya estés bien, me marcas y platicamos. Eso es lo que hacemos con los niños. Justo eso que no te gustaría que te hicieran es lo que hacemos con los niños, ¿no? No llores, no llores, no llores, ay, no, 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 no. Cuando dejes de hacer tu berrinche, vienes y platicamos. No, o sea, si a ti no te gustaría que te lo hicieran, ¿por qué lo estamos haciendo con un niño? Tan sencillo como eso. Simplemente validar sus emociones, poniendo límites, poniendo autoridad, respeto. O sea, los vas a guiar de una manera educada, van a ser seres educados, sí, pero van a saber reconocer sus emociones. Una de las personas que es más influyentes en este campo sobre qué pasa si uno no crea este apego seguro en los primeros 3 años, dice que los cambios químicos que tienen en el cerebro los papás, los donadores del esperma, son muy parecidos a los cambios químicos en el cerebro de la mamá, o sea que también están pasando un cambio fuerte fisiológico. Y también dice que se necesita toda una tribu para criar a un solo bebé. ¿Quién es tu tribu que tú dices, estas personas son mi tribu y están generando esta red de amor y de soporte y de respeto y de entendimiento para enseñarle todas las cosas que a lo mejor y yo no puedo o su papá no puede, pero que es importante que mi bebé sepa? Yo creo que nuestras familias han estado ahí para nosotros y pues es algo súper bonito de ver. O sea, yo me he enamorado de mis papás de una manera impactante al ver cómo son abuelos. De verdad me ha volado la mente. Creo que justo lo que dices es importante, de que se puede, ¿no? Pero si tienes las herramientas y la posibilidad de tener a gente que te ayude, tómalas. Muchas veces como mamá o como papá nos da miedo pedir ayuda, ¿no? Porque pues ahorita vivimos en una etapa en la que tienes que poder y tú tienes que estar con tu hijo, pero tienes que trabajar, pero tienes que ser, pero tienes que hacer ejercicio, pero tienes que mantener amistades, pero tienes... Y que la verdad es que la sociedad te pone una expectativa muy alta. O sea, la sociedad espera que tú estés en posparto y que al mismo tiempo vayas a la fiesta, pero que al mismo tiempo vayas con la familia, pero que al mismo tiempo te cuides, hagas ejercicio, comas bien. O sea, la sociedad te pone expectativas muy altas. Y creo que tal vez yo entré dentro de esas expectativas y en el momento en que decidí soltar y que la gente crea y quiera pensar lo que quiera pensar y tú enfócate en que tu hijo esté bien y que tu familia esté bien, en ese momento todo empezó a ser más bonito, ¿no? Y sí es muy importante tener esta red de apoyo porque también como papás necesitamos un break, o sea, obviamente amas y adoras a tu hijo, pero necesitas una noche de poder dormir, necesitas un momento para volver a conectar entre pareja y no solamente, ya hizo popó, ya lo cambiaste, no lo cambiaste, ya tomó leche, o sea, de verdaderamente vives en estado de alerta, o sea, estás constantemente y tener la oportunidad de tener seres que confías en ellos, que lo cuiden, que puedas estar en una comida y descansar y que tu bebé esté ahí, pero que sabes que lo está cargando el tío o la tía y que está bien, es súper poderoso. O sea, de verdad, si tienen la oportunidad de tener a su tribu, háganlo. De crear tribu desde el embarazo. Pueden ser amigos, puede ser familia, puede ser también contratar a alguien, es súper válido, una niñera que en las noches lo pueda ver. O sea, hay muchas maneras de poder hacerlo, cada quien tiene unas posibilidades diferentes. Repito, yo sé que soy súper privilegiada de estar rodeada de gente
que nos apoya. Entonces, sí creo que eso ha sido un aspecto que ha hecho mi maternidad tan bonita, el poder tener tiempo. Y entonces eso podría explicar el por qué romantizas la maternidad. Y no es que la estés romantizando, sino porque tú sí estás viviendo el amor que a muchos les gustaría. En familias disfuncionales, en donde a lo mejor ya hay una guerra de poder para cuando nace un niño, es común que haya como esta guerra de poder de a quién voltea a ver el niño, ¿no? Porque el niño pues, es la cosa más, es el centro de atención, nos guste a todos o no. ¿Qué consejo le darías a estas personas que se encuentran en estructuras familiares en donde a lo mejor ya hay esta guerra de poder o no existe esta cercanía amorosa que tú has podido vivir? Si les pudieras dar un consejo de algo que tú sí has vivido de este otro lado, ¿cuál sería? Yo creo que, uno, la comunicación es clave. O sea, si hay algo que alguien hace que no te gusta, díselo. Así de sencillo. Obviamente, pues existe la familia de la mamá y la familia del papá, ¿no? A mí me gusta creer que, pues, el papá se va a encargar de decirle a su familia lo que no nos gustó que hicieran y la mamá se va a encargar de decirle a la familia lo que no nos gustó que hicieran. Y ha pasado, o sea, yo volteo a ver a mis papás y, pa, no me gustó que hicieras esto. Ah, buenísimo, no lo he vuelto a hacer. Pero si no lo comunicas, te va a seguir cada que lo haga. Ya sabes, hablarlo, simplemente hablarlo. Y otra, hacer lo que a ti te dé paz. En este momento, tú como mamá o como papá, eres el encargado de este ser pequeñito. Este ser pequeñito va a evolucionar, va a crecer y va a decidir. Y cuando tenga 3 años va a decidir, ay, quiero ir con fulanito, ay, quiero ir con pereganganito, ay, quiero hacer lo que quiero hacer. Pero en este momento tú eres el responsable de él. Si a ti te da paz ir con tu tío abuelo, ve con tu tío abuelo. Si a ti te da paz ir con el vecino de al lado, ve con el vecino de al lado. Y no es ser grosero, simplemente es donde tú te sientas cómoda y donde tú te sientas tranquila, porque todo lo que tú sientes te lo pasas al bebé. Entonces, lo que a ti te da paz. Y si no te da paz estar en un lugar, no es ser grosero, simplemente vas un ratito, ay, qué padre, oye, ¿sabes qué? Tengo cita en el doctor. Y te vas a tu cita en el doctor. No sentir que necesitamos cumplir con las expectativas de alguien más, y menos en una etapa tan retadora como lo es los primeros años de maternidad y paternidad. Y para ir terminando con esta entrevista, me encantaría que con todo lo que eres ahorita, porque esta red de soporte, como tú dices, no es algo que manifestaste pensándolo, sino que te comunicas, dices que si te gusta, que no te gusta, eres, dices mi mente, si conecto con mi mente y conecto con mis emociones y me conozco, puedo forjar, como dices, elegir a personas que también están bien, ¿no? Entonces, creo que en todo esto tú sí tienes mucha responsabilidad de estar viviendo lo que estás viviendo porque tú lo elegiste, ¿no? Y eres un común denominador en todas estas cosas bonitas que te pasan. Y que sí se puede tener una vida bonita, de paz, aceptando que uno está en completa plenitud, aun cuando puede estar uno enojado. Y con todo lo que sabes ahorita, con todo este cariño que has recibido, con el soporte de tu hermano, de tu papá en momentos tan difíciles, con tu mamá de tu lado y ahora con esta hermosa familia que estás construyendo y la familia de tu novio, de tu pareja, de tu esposo, disculpa, ¿qué le dirías a Sam de 9, 10 añitos, 15 añitos, que no sabía qué hacer con lo que sentía? Que todo va a estar bien, que todo pasa, pero así como todo pasa, también pasa lo bueno, también pasa lo malo. Hay que aprender a disfrutarnos, a nosotras. No a disfrutar a los demás, a disfrutarnos a nosotras, estar en paz con nuestra mente, con nuestro cuerpo, con nuestras emociones. Le doy un montón de abrazos, un montón de apapachos y le digo que va a encontrar sanar. Me encanta y sé que ahorita estás teniendo servicios en los cuales das cursos sobre esta crianza respetuosa y diferentes herramientas de cómo ser una mamá que irradia tanto cariño y tanto amor y dice, yo sí deseé a mis hijos, yo sí tuve una infancia feliz y vengo a enseñar de
mi experiencia, desde mi privilegio y desde mi felicidad, vengo a compartirla con los demás. ¿Dónde te pueden encontrar los oyentes que estén interesados en a lo mejor y un curso contigo sobre crianza respetuosa y aprender más sobre qué herramientas estás implementando? Pues empecé un proyecto junto con mi mamá que se llama Sintiendo, que el propósito de Sintiendo es que la gente sienta, que la gente sienta con plenitud, que la gente sienta incomodidad, que sienta felicidad, que sienta. Literalmente ese es el propósito, o sea, lograr que la gente sienta. ¡Ah, qué rico sentir, ¿no? Y tenemos cursos para niños, que enseñamos todo el tema de mindfulness para niños, para adultos, talleres, con mi mamá que es una experta en todo el tema de terapias alternativas, sanación alternativa, medicina china, que es una Master Plus en todo esto, y pues bueno, el tema emocional, el tema herramientas para los niños y para adultos. La página se llama sintiendo.mx. En Instagram tenemos talleres, tenemos clases, tenemos muchas cosas bonitas que el propósito de todo esto es que la gente tenga herramientas para poder ser feliz. Me encantó. Pues muchísimas gracias por estar aquí, Sam, y te deseo lo mejor. Gracias, sí, me encantó platicar contigo, me encantó tener este espacio y gracias a ti por confiar en mí y permitirme contar un poquito más de mi experiencia.